obligación hacer, y aquellos que son los pilares del Islam. Los pilares del Islam es una cosa, es obligación hacerlo, quien los deja evidentemente puede caer, decrece su fe enormemente o puede caer incluso en la incredulidad. Pero también hay muchas otras acciones que nosotros hacemos que son obligatorias hacer, ¿no es cierto? Como el hecho, por ejemplo, de hacer el udú, es obligación, es wajib hacerlo, y también para lo que sería la terminología de esas tres escuelas se le puede decir wajib o se le puede decir fard, es indistinto. Ahora, la gente de la escuela de Abu Hanifa era mucho más detallista, ¿no es cierto?, en lo que es esta ciencia que estamos estudiando, que es usul al-fiqh, ¿no es cierto? Es una de las escuelas para estudiar, la escuela de... Más hipotéticos, ¿no? Sacaban... Sí, son muy detallistas con la parte idiomática. Entonces ellos hicieron una diferencia entre aquellas cosas que eran designadas directamente por el Corán y la Sunna y aquellas cosas que se sacaban como por ejemplo por ijma o por qiyas. Las cosas que se llamaban por ijma o por qiyas no las consideraban fard, las consideraban wajib, ¿no es cierto? Era quizás una forma de respeto, ¿no es cierto?, para mostrar la diferencia entre aquello que había sido designado por la revelación directamente y aquellas cosas que nosotros en un esfuerzo humano por llegar a una conclusión evidenciamos, ¿no es cierto? Entonces, para no poner las dos al mismo nivel, dijeron fard es una y wajib es la otra, ¿no es cierto? También dicen que Abu Hanifa tenía el problema de que en Kufa ya empezaban a inventar muchos hadith de Ali y era más riguroso en aceptar cualquier hadith, ¿no? Eso lo menciona, creo, Bilal Feles, creo, lo toma de Sheikh Ashkar, en otro libro que hizo parecido, Ashkar, de la evolución del fe. Sí, fue una limitación que tuvieron los cuatro imames, la cantidad de hadith que les llegaron. Los otros tres imames, en el caso del imam Malik, el imam Shafi y el imam Ahmad ibn Hanbal, ellos en su ciencia inicial eran sabios del hadith. Los tres tienen colecciones de hadith, a diferencia del imam Abu Hanifa, que no tiene una colección, ¿no es cierto?, donde registraba los hadithes, si bien era también un sabio del hadith. El imam Abu Hanifa fue desde un principio jurista, ¿no es cierto?, y se encontraba con la dificultad de que en ocasiones no contaba con todos los hadices que contaban gentes de otras geografías. Entonces encontramos que en muchas ocasiones el imam Abu Hanifa recurre al qiyas, ¿no es cierto?, o a la analogía para sacar un veredicto, cuando en realidad existe sobre ese tema un hadiz que él, por una cuestión geográfica y de tiempo, desconocía. De todas maneras, él, como los otros sabios, dijeron: si encuentran un hadiz que contradice mis palabras, entonces arrojen mi dicho contra la pared, ¿no es cierto? Dijimos que estamos hablando entonces del wajib o fard, ¿sí? Que es una subdivisión dentro de todo lo que es lícito. El segundo punto dentro de esto es los actos que son recomendables, mustahab. Mustahab es todo aquello que el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó hacer, no a nivel de lo que nos ordenó, sino aquellas cosas que recomendó solamente hacer. Para esta ciencia, para lo que es el estudio de las bases de la jurisprudencia islámica, recomendable es todo aquello que es recomendable hacer, que quien lo hace obtiene recompensa y quien lo abandona no es de ninguna manera reprochado ni juzgado al respecto. Son obras que es recomendable hacer. Como por ejemplo, hay muchos hadices en los que el profeta sallallahu alaihi wasallam exhorta a los musulmanes a hacer determinadas acciones, como por ejemplo dijo: les prohibí en primera instancia visitar los cementerios, ahora visitadlos, ¿no es cierto? En un principio el Islam, como se había nacido en una sociedad pagana que tenía muchas creencias idólatras, había prohibido la visita de los musulmanes a los cementerios, porque existían, como existen en la actualidad en nuestras sociedades, muchas creencias de que los muertos pueden ayudar
a los vivos, ¿no es cierto? Entonces era creencia de estos árabes visitar las tumbas para pedirles intercesión y para pedirles deseos, anhelos a los muertos. Entonces el Islam en el principio, para cortar con estas acciones, prohibió la visita de los musulmanes a los cementerios. Cuando más tarde ya se había cimentado el monoteísmo, ¿no es cierto?, o la fe en los corazones de los musulmanes, se permitió otra vez la visita a los cementerios para visitar a los parientes fallecidos o a los amigos fallecidos, y también para hacer dua por ellos. Esta orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, en la que nos dice visitar los cementerios, es una recomendación. En ningún momento se puede tomar como que es una orden de que es obligación visitar los cementerios. Entonces todas estas órdenes, todas estas recomendaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam se toman como una recomendación, que aquella persona que la cumple obtiene recompensa, obtiene la barca de hacer esta obra, pero aquella persona que no lo hace no es reprensible en ningún aspecto que no lo cometa, ni tampoco es juzgado. Entonces, por ejemplo, de las personas, por ejemplo, aquí en México se da mucho que luego las mujeres que vienen a visitar, creo que a sus hijos, todo, eso está prohibido. Por ejemplo, si digamos una mujer va a ir a visitar la tumba. ¿Ya habías terminado? Pues inshallah, vamos a dejar que termine. Pero está bien, terminamos acá esta charla. Es que si no, nunca... Mejor termina y cuando tú digas ya terminé. No, está bien. Si no, no vamos a terminar. Terminamos aquí esta charla, inshallah, y está bien, empezamos con las preguntas. Guarda tu pregunta. Quedan dos que lo terminamos a la tarde. Inshallah terminamos con este. Porque hay mucho, este es nomás un capítulo del que todavía hay mucho más que hay que estudiar. Entonces vamos a asegurar el tronco común y luego las preguntas cuando termine cuando diga ahí, preguntas. Pues si no, nos vamos a divagar mucho. Ese ejemplo que pusiste de Sí, pero guárdalo, apúntalo. Podemos, o sea, como recomendación del profeta sallallahu alaihi wasallam podemos ver, existen las oraciones obligatorias, ¿no es cierto? Y sin embargo el profeta sallallahu alaihi wasallam nos exhortó a muchas oraciones, a la oración durante la noche, ¿no es cierto? A la oración, por ejemplo, al entrar a la mezquita, a la oración cada vez que uno termina de hacer el udú, ¿no es cierto? También el ayuno del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el único ayuno obligatorio es el de Ramadán. Sin embargo, la persona, si quiere, es recomendado que ayune, por ejemplo, los días blancos de cada mes, que son los días de luna llena, ¿no es cierto?, de cada mes, o que ayune también los lunes y los jueves, ¿no es cierto? Todos esos ayunos son recomendaciones, no son obligatorios, ¿no es cierto? De la misma manera con el zakat. El zakat es una cifra estipulada anual que uno tiene que entregar a los pobres sobre los bienes gananciales. Pero también el profeta sallallahu alaihi wasallam nos exhortó en muchísimos hadices a hacer caridad aparte del zakat, ¿no es cierto? Dijo, las caridades apagan los pecados de la misma manera que el agua apaga el fuego, ¿no es cierto? Y dijo en otro hadiz, la sadaqa apaga la ira del Señor, ¿no es cierto? Y también con respecto al hajj o la peregrinación, el profeta sallallahu alaihi wasallam evidenció que era obligación una sola vez en la vida. Sin embargo, aquella persona que lo quisiera hacer por sí mismo o por alguna persona incapacitada, era recomendable que lo hiciera. Y así con todas las acciones que son obligatorias, existe recomendación del profeta sallallahu alaihi wasallam para que los musulmanes ganen en recompensa y también puedan obtener el perdón por sus faltas, sus errores, sus pecados. Esto es todo lo que teníamos hasta acá, así que si quieren hacer preguntas. Bueno, porque en el hadith, hay un hadith que dice de que las mujeres tienen prohibido visitar cementerios, pero digamos, una mujer puede... No, ese hadith no está bien traducido si lo has leído así. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah maldice a la mujer que visita asiduamente el cementerio. La'ana Allahu za'irat al-qubur.